Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy lunes 10 de junio del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, amigo y hermano, en Campus, Vereda La Estrella, parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Aviala, Laudato Si, y nos trasladamos a Galilea. Jesús nos trae hoy las bienaventuranzas, pero al estilo de Dios. El bien vivir, las bienaventuranzas en la perspectiva del reino de los cielos, de la vida eterna, no al estilo del mundo para acomodarnos a las cosas del mundo y en las lógicas humanas de este mundo, que buscan el bienestar, que buscan la salud, que buscan la paz, pero por acuerdos políticos, acuerdos económicos, acuerdos sociales, entre grupos, entre clanes, entre pueblos, en el mejor de los casos, porque lo normal es que se haga de manera individualista, egoísta, esnovista, buscando el poder, el tener y el placer de manera desordenada. Y eso es lo que no permite la paz, la felicidad y la libertad, que esa sí es bienaventuranza y es gratis, es en gratuidad, es una gracia de Dios. También en el primer libro de los Reyes, con el profeta Elías, se muestra la providencia del Padre Celestial, la providencia del Señor Dios, que lo manda al desierto, a los torrentes del Horeb, y allí bebe de aguas, y los cuervos le llevan semillas y le llevan carne, puede comer por la providencia de Dios. El Salmo 121, siempre me cuidará el Señor. Nos unimos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la meditación de la palabra de Dios hoy. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Del libro de los Reyes en el primero, capítulo 17, versículos 1 al 6. Elías anuncia la sequía. El profeta Elías, que era de Tisbe, de la región de Galaad, dijo a Ahab: juro por el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no lloverá, ni caerá rocío hasta que yo lo diga. Por eso el Señor le dijo a Elías: vete de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán. Allí podrás beber agua del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Elías hizo lo que el Señor le ordenó, y fue y se quedó a vivir junto al arroyo de Querit, al oriente del río Jordán, y los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde. El agua la bebía del arroyo, pero al cabo de unos días el arroyo se secó porque no llovía en el país. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 121. Siempre me cuidará el Señor. Al contemplar las montañas me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, creador del cielo y de la tierra. Siempre
me cuidará el Señor. Nunca permitirá que resbales, nunca se dormirá el que te cuida. No, Él nunca duerme el que cuida de Israel. Siempre me cuidará el Señor. El Señor es quien te cuida, el Señor es quien te protege, quien está junto a ti para ayudarte. El sol no te hará daño de día, ni la luna de la noche. Siempre te cuidará el Señor. El Señor te protege de todo peligro. Él protege tu vida. El Señor te protege en todos tus caminos, ahora y siempre. Siempre me cuidará el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, entre los versículos 1 y 12. Jesús enseña a mucha gente. Jesús recorría toda Galilea enseñando en la sinagoga de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de todas las enfermedades y dolencias. Se hablaba de Jesús en toda la región de Siria y le traían a cuantos sufrían de diferentes males, enfermedades, dolores, y a los endemoniados, a los epilépticos y a los paralíticos, y Jesús los sanaba. Mucha gente de Galilea, de los pueblos de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la región al oriente del Jordán, seguía a Jesús. Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y él le tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: lo que realmente cuenta ante Dios. Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, dichosos, alégrense todos, porque van a ver el reino de los cielos, porque van a ver las profecías cumplidas desde antigua con los profetas, y que cada día, hace 21 siglos, se siguen ratificando las promesas de salvación. No viene el Señor a librarnos del mal, de los males, de las maledicencias. Vienes a traernos bien vivir como enseñanza y bienaventuranzas. Decía en un momento en el Evangelio de San Juan: no te pido, Señor, que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. La promesa del Señor no es de mercado, de ofertas, de satisfacer necesidades. Las necesidades son lo mismo que las carencias, y las carencias hacen parte de un proceso de perfeccionamiento, un proceso de mejoramiento continuo, un proceso de crecimiento espiritual, antes que material, antes que corporal, y se trabaja en el centro del corazón, en la mente y en las manos, haciendo de cada criatura hábil, apto, digno de recibir las bondades del Señor.
porque nos hacemos indignos de ello cuando obramos en contra de las bienaventuranzas, con maledicencias, con persecuciones, con injusticias. Y eso nos pasa en todos los episodios de la vida, de niños, de jóvenes, de adultos. Estamos siempre negando a Dios, renegando de Dios, denigrando de Dios. Como ayer se meditaba en la palabra de Dios, a Dios lo consideraban loco, fuera de sí, fuera de sus cabales, porque simplemente es contrario al mundo, al orden establecido por el Dios Mamón, el Dios dinero, el Dios de este mundo que es el príncipe de las tinieblas, que viene sometiendo a las personas, haciéndolas esclavos de sí mismo, haciéndolas esclavos de otros, haciéndolos esclavos de las instituciones, tiranos por todas partes, producto del consumismo, del esnovismo, del mundanismo, de todas esas formas que llevan a vivir creyendo que vamos a vivir eternamente, de que no nos vamos a deteriorar, de que no nos vamos a enfermar, de que no nos vamos a lastimar, de que no nos vamos a afrentar unos con otros y siempre vamos a estar dispuestos a ellos. En el egoísmo humano, en esa concupiscencia por natural, por la tendencia al mal, siempre estamos desde el pecado cometido por Adán y Eva, sometidos a ello, a un destierro, a un salir del Edén, del paraíso, de no sufrir, de no llorar, de no blasfemar, a tener todo lo contrario, un mundo lleno de blasfemias, lleno de idolatrías, lleno de bulimias, lleno de soberbias y lleno de pecados capitales. Eso, luchar contra ello es el mismo pecado, el demonio, con la mentira, la maldad y la muerte. Los tres pecados o las tres tendencias del pecado que son el demonio, el mundo y la carne, que son los que nos sacan del verdadero bien, del bien vivir, de las bienaventuranzas. Todo eso trae de por sí las contrariedades, las adversidades, las dificultades, pero está Señor en su infinita misericordia que siempre lo provee todo, como en el profeta Elías, aunque anuncia un tiempo de sequía y él mismo la empieza a padecer. Tuvo tiempo en que le soportaba a través de un cuervo el pan y la carne, le soportaba la comida, mientras anunciaba al pueblo que iba a ser víctima de una sequía. El profeta que anuncia el orden natural, el movimiento de la naturaleza, las dinámicas del cosmos. Todo ello son fenómenos que se alcanzan a ver por la clarividencia. Otros profetas tienen es la voz de declarar la verdad. También lo haría el profeta Elías en su momento, declarándola contra las sacerdotisas, con Betsabé, y contra todo que se antepusiera al orden sacerdotal, al orden establecido por Dios para rendirle culto en los sacrificios, en los templos. Más adelante se verá en el libro de los Reyes. Y eso todo es parte del mundo, de esa evolución. Pero como dice el Salmo 121, Dios me cuidará siempre. Vámonos con esa convicción, mis seres amados, confiando de que el mundo nos tiene pruebas. No nos va a quitar la prueba el Señor. Vendrán unas pruebas por otras, se cambiarán en un momento o en otro, incluso volverán a repetirse pruebas, pero en ello está la fe, la confianza y la esperanza en Dios para fortalecernos en los mismos sufrimientos, como decía San Pablo. Mis seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido, hasta pronto.